Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes, Iglesia Presbiteriana en Tlaquepaque, y para mí es todo un privilegio y bendición poder compartir la palabra con ustedes. Les invito a que oremos, ofreciendo al Señor este tiempo en el cual alabaremos y nos gozaremos en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Queremos honrarte y glorificarte, queremos escuchar tu voz, por eso te ruego, Señor, que te manifiestes en nuestras vidas y tu Espíritu Santo traiga a nosotros sabiduría. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Les invito a escuchar la siguiente alabanza. Amén. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 11 al 23. Efesios 11 al 23. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Acompáñame en tu casa. Dice la palabra de Dios: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Esto es palabra del Señor. En los tiempos que estamos viviendo, donde pareciera que las circunstancias nos rebasan en todos los sentidos, económica, social, de salud, familiar, pareciera que necesitamos un poder por encima de todo. La humanidad tal manera lo ve que hay tantas películas y series para jóvenes, adultos también, que presentan héroes que algunos los llaman vengadores, que buscan salvar a la humanidad, que buscan salvar a la tierra y al universo. Pareciera que en lo más íntimo, el corazón del hombre sabe que necesita un poder por encima de todo que le salve. Yo quiero hablarles hoy de ese poder que sostiene a la iglesia y a todo creyente. Y ese poder es de donde viene también esta nueva sociedad. ¿Qué te parece si oramos para pedir sabiduría al Señor? Padre, de todo corazón te ruego que me des sabiduría para poder hablar acerca de tu palabra y que tu Espíritu Santo guíe mis labios, mi mente y corazón para que solo palabra tuya salga de mi boca. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios porque me permite seguir compartiendo la palabra con ustedes. Y estamos en esta serie de mensajes en la carta escrita por el apóstol Pablo llamada Carta a los Efesios, ¿sí? Y hemos visto hasta este día de cómo la plenitud del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, han obrado en favor de su pueblo, de su iglesia. El apóstol Pablo, cuando empieza escribiendo allá en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios, en su soberana voluntad, decidió hacernos objeto de su gracia, recipientes de esta, dándonos toda bendición espiritual. Un favor inmerecido que hace desbordar sobre nosotros estas bendiciones. ¿Cómo es esto? Bueno, hemos hablado que el Dios, el Padre, nos bendice con toda esta bendición espiritual. ¿Y cómo es que el Padre, al darnos toda esta bendición espiritual, decidió escogernos y adoptarnos antes de la fundación del mundo? ¿Sí? ¿Para qué? Para que vivamos apartados para Él, viviendo en excelencia una relación con Él conforme a su voluntad. El hombre no lo podía lograr. ¿Cómo puede ser esto en la humanidad? Porque la humanidad cayó en el pecado desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y salieron completamente del favor divino. No solo por nuestra culpabilidad, sino estar bajo la condena a la humanidad, esto nos tenía bajo la maldición del pecado.
por la herencia en la cabeza federal en Adán. Así que Dios decide en su gracia hacernos objeto de estas bendiciones. ¿Y cómo lo logra? A través de la persona del Hijo. El Hijo nos quita la culpa pagando nuestra deuda por el pecado. Pablo nos asegura que todo esto Dios lo hizo en Cristo Jesús. Dice el verso 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, Cristo Jesús, el Hijo, glorifica al Padre, viniendo a hacer la redención ¿de quién? De todo aquellos que son llamados ¿a qué? Escogidos y adoptados en Cristo Jesús. Cristo se constituye en la nueva cabeza federal, en la cual en la fe en Él somos libres, somos justificados por la fe, y por su derramamiento en su sangre, nuestros pecados son limpiados, son perdonados. Cuando Adán desobedeció, Cristo cumplió firmemente la voluntad del Padre y su obediencia nos es dada por la fe. Y ya no tenemos la desobediencia de Adán, porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. El inocente pagó por los culpables. Dice las Escrituras en Hebreos 9:12, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Esto lo hace Jesucristo. Todas las prácticas rituales del Antiguo Testamento, en el sacrificio de estos corderos, ninguna de esta sangre purificaba. Eran figura que apuntaban al verdadero cordero que Juan Bautista señala, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es Cristo Jesús que con su sangre derramada en la cruz trae a nosotros redención. Nos quita la culpa y al pagar Él nuestra deuda total, somos bendecidos y quitada toda rebelión. Su sacrificio expiatorio nos lo dio mediante la fe en Él, en una eterna salvación, una eterna redención. Y tercero, garantizando la salvación mediante la entrega de su Espíritu Santo. Este favor inmerecido, recibido de Dios, que las Escrituras nos hablan, ¿cómo podríamos tener la certeza que se llevaría a cabo en nuestras vidas? No porque Dios falte a su palabra, sino porque nosotros seamos confirmados de que esto se ha logrado para los que en la fe hemos venido a Él. Entonces Pablo dice en los versos 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo le explica a sus lectores, a los gentiles, a los creyentes en Éfeso o en Asia, los no griegos, que al venir a la fe en Jesucristo, haber creído en Él como Hijo de Dios y haberse arrepentido de sus pecados, viniendo a salvación, el Espíritu Santo les es dado como un sello para morar en sus vidas, en cada persona escogida, llamada y adoptada. El Espíritu Santo se constituye como una prenda dada por Dios, como un anticipo de esa gloria, de esa esperanza eterna.
Y entonces, al recibir a Cristo, estamos recibiendo al Espíritu Santo para que cuando lleguemos delante del Padre, esto nos dé la certeza de que somos sus hijos. Cristo Jesús, el esposo y cabeza de la iglesia, nos entrega las arras, al Espíritu Santo, las arras, donde se compromete que éstas mantendrán su promesa de salvación, sacándonos adelante a su iglesia, a su cuerpo, a una nueva sociedad fundada en Él, que es la roca. Así que Dios establece el plan redentor, Jesucristo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo lleva y certifica en cada creyente que es llamado a la fe. Ahora, después de escuchar todo esto, viene a mi mente una pregunta. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos la dimensión de la obra realizada por nuestro Dios? El apóstol Pablo sabe que toda esta revelación es importante y trascendente para los creyentes. Es la obra de salvación de sus vidas. Y saben, hoy, en un mundo donde la incertidumbre, los liderazgos incongruentes, donde la economía se encuentra en manos egoístas y caprichosas, donde las enfermedades, llámense como se llamen, COVID, cáncer, diabetes, como se llamen, la violencia, el egoísmo, el materialismo, la delincuencia organizada, la corrupción, la infidelidad, el daño de la familia, la falta de identidad en el hombre y la mujer, etcétera de cosas, roban el corazón de la gente. Ellos necesitan, el pueblo, el mundo necesita una seguridad que supere toda esta crisis existencial. Pablo le dice a los creyentes en aquellos tiempos que deben de ver algo más elevado, más poderoso a sus mismas circunstancias. Y por eso dice en los versos 15 y 16, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había escuchado de la perseverancia de los creyentes en esta región de Asia. Especialmente pensaríamos que la iglesia de Éfeso estaba recibiendo esta carta y eran fieles en la fe de Jesucristo. Pero existe algo muy especial. Pablo quiere que entienda, es algo que yo pido hoy y oro en este momento al Señor, que cada creyente en Jesucristo pueda entender la magnitud de la obra redentora, la magnitud de la salvación, de todo que Dios ha hecho. Y aquí la oración de Pablo, ¿sí? Y lo primero que yo quiero que sepas es que quiero que entiendas para que enfrentes cada paso de tu vida en la sabiduría y revelación de Dios. Pablo escribe en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es Dios quien da la sabiduría y la revelación. Observen bien lo que Pablo pide a Dios, que dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios mismo, alumbrando los ojos de su entendimiento. Él cree que es extremadamente importante que cada creyente en Jesucristo pueda entender
con sabiduría y revelación divina. Y déjenme darles un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo partía, cuando Él iba hacia la cruz, Él sabía que sus discípulos necesitaban entender, que tenían que recibir esta revelación de Dios. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos en Juan 14, capítulo 14, versículos, voy a leer el versículo 16, el verso 18 y el verso 26. Dice el Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego el 16, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús confirma el plan divino. Sabía lo fundamental que era el Espíritu de Dios en la vida de sus discípulos. El Espíritu que ahora mora en nosotros, por el cual fuimos sellados y que es la herencia en el sentido de las arras en nosotros. El creyente en Jesucristo camina dirigido, aconsejado, acompañado, consolado y enseñado, redarguido por el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que la obra del Espíritu Santo llega a nosotros de tal manera que podamos entender con sabiduría su revelación, para poder conocer con un buen entendimiento y este sea alumbrado por el Padre. Fíjense, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo menciona dos cosas importantes en este alumbrar de los ojos. El primero es entendimiento para conocer la esperanza a la que fuimos llamados. El mundo ha buscado su esperanza en miles de cosas. El materialismo, filosofías de hombres, miles de sectas y religiones paganas, otras mezclas de sincretismos entre cristianismos y paganismos, idolatrías. Vaya, todo esto impulsado por Satanás para distraer al hombre y completamente llenarlo de lo que no es Dios. ¿Por qué? Porque este mundo está en la oscuridad. Nosotros que hemos creído venimos de esa oscuridad. Y sobre todo, hoy día, tanta gente, entre ellos los jóvenes, son llevados por filosofías de hombres, son confundidos. Por ejemplo, es muy fácil para los jóvenes hoy día de hablar de la reencarnación, es popular. Si tú crees en la reencarnación, estás completamente confundido. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se dan cuenta? Esta es la revelación. Y es el Espíritu Santo que debe traer a nuestras vidas luz, de tal manera que dirija nuestros pasos como lámpara a nuestros pies, de que la reencarnación es una total mentira. El día que mueras, lo único que espera de ahí es el juicio. Hay un solo paso, quizás un instante. Pero lo cierto es que esta vida es nuestra única oportunidad para conocer a Dios. Encontramos también la esperanza.
no reencarnaremos, sino seremos salvados. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo, en quien esperamos. ¿Por qué es tan importante que tus ojos sean alumbrados? Dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y esto es de suma trascendencia para ti. La vida del creyente debe conocer perfectamente la esperanza a la que somos llamados. Direcciona nuestras vidas. La Escritura se revela a nosotros. Miren, viene a mi mente un capítulo muy triste en la historia también de la humanidad. Alrededor del año 78 del siglo pasado, 1978, hubo un evento que horrorizó no solo al mundo, sino a muchos movimientos cristianos. En la Guyana francesa, más de 900 personas fueron entre inducidas, obligadas y asesinadas a cometieron suicidio muchos de ellos. Y todo por un hombre llamado Jim Jones, que les dijo que en la muerte saltarían para su vida, que esto es un paso nada más, y a todos los llevó a la muerte. Esto no era una revelación de Dios, era una falsa esperanza. Hoy día hay muchas falsas esperanzas que presentan, ¿sí?, las drogas, el alcoholismo, el materialismo, el concepto del hombre y la mujer que se viene deteriorando, el de la familia, tantas cosas que engañan a multitudes, ofreciendo falsas esperanzas. Pablo dice, estoy orando para que la esperanza que es en las promesas de Dios, estas bendiciones que Cristo aseguró para nosotros, sean reveladas a nuestras vidas. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él precisamente también iba a partir, les hace una promesa de esperanza. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les está diciendo a sus discípulos, no tengan miedo, voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre, y si me voy, volveré por ustedes para llevarles conmigo, para que estén donde yo esté. Y Jesús promete que volverá. Ahora, los discípulos escucharon lo que Jesús dijo y le creyeron. ¿Y saben por qué le creyeron? Porque Jesús nunca les mintió durante los 3 años y fracción que Él estuvo con ellos. Siempre cumplió su palabra. Creer en lo que Jesús dijo es seguro. Ahora, segundo aquí es la herencia de Dios en su pueblo. Quiero invitarles que nuevamente vayamos al verso 18 y lo leamos nuevamente, lentamente. Dice el verso 18 nuevamente de Efesios 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo está pidiendo que se alumbren nuestros ojos para que podamos saber la esperanza a la que somos llamados. Y fíjense lo que dice la segunda parte de este verso. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo pide esta iluminación del entendimiento de nosotros en las Escrituras.
Y esta expresión que dice cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, tiene dos sentidos. Uno de ellos es la herencia de los santos y la otra es los santos como herencia de Dios, como quienes le pertenecen a Él. En los dos sentidos, si hablamos en cualquiera de ellos, la herencia se espera en Cristo Jesús, en quien, dice Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este contexto, podemos considerar que esta herencia se relaciona con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales y que es en Cristo Jesús que somos escogidos y adoptados. Participamos de los privilegios de ser hijos en las riquezas de esta gloria, que a su vez pertenecen a Él. No solo estas riquezas, sino nosotros mismos que fuimos comprados, ¿qué? Con su sangre. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, era conocido como la herencia de Dios, que le pertenecía a Él. Así que la misma iglesia ha venido a ser esa herencia, pero que además disfruta de las riquezas en glorias prometidas para todos los que creen y esperan su venida. Es por lo anterior Pablo que pide que nuestros ojos sean alumbrados de esta verdad, que podamos comprender esta seguridad y no la que el mundo ofrece. Este mundo tiende hacia un juicio. Solamente puede ofrecer materialismo y humanismo como una máxima oferta. Nada más puede ofrecer. Un día estará delante del Dios Padre, único y verdadero, y se vendrá a juicio. Pero aquellos que hemos creído y tenemos la esperanza en Cristo Jesús, sabemos que caminaremos en gloria hacia Él, en estas riquezas, porque somos su herencia. Todo esto encierra lo que Dios tiene para nosotros. Y pensemos en lo siguiente, como ejemplo. El dueño de todo cuanto existe, un día va a tener una reunión final con su familia, su pueblo. Y a este pueblo le entregará sus maravillosas riquezas de su herencia, porque es su familia. A esta reunión solo entrarán, como lo fuera en la sociedad hoy día, los que son familia. Nadie ajeno puede participar en esta pertenencia a la herencia. Dios quiere que tengamos esta sabiduría en nosotros para entender la magnitud de esta promesa. Finalmente, y que para mí se hace la médula espinal de nuestra fe, es la revelación. La revelación tiene una evidencia firme e inamovible. La revelación tiene una evidencia firme e inamovible. Déjenme empezar esto con un ejemplo. Durante años pasados, sobre todo alrededor de los 80s, nuestro país tuvo devaluaciones impresionantes. Tuvimos que agregar ceros y luego quitar ceros y
Total, que hoy día seguimos teniendo devaluaciones. ¿Por qué? Porque la moneda que nos representa, que es el peso, no tiene el suficiente respaldo económico, no tiene el suficiente soporte y ante otras monedas más fuertes tiende a devaluarse. Es decir, necesita un soporte que sostenga lo que representa. Pablo quiere que pensemos en eso, que soporta aquello que se nos revela, esa esperanza, esa seguridad. Dice el verso 19, y tiene que ver con entender lo que Dios está revelando en nuestras vidas. Dice el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Quiere que nosotros entendamos ahora el hecho de la trascendencia que tiene la resurrección. Esta revelación que viene a nuestras vidas de que Cristo resucitó de los muertos conforme a su evangelio. Sí, entendamos la resurrección como el fundamento. Dice verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo ahora pide es que podamos entender, que tengamos la sabiduría para comprender la trascendencia de la resurrección. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están basadas en un hecho. Cristo resucitó de entre los muertos. Así que lo que tenemos que entender es la resurrección y cómo operó esta, la supereminente grandeza de su poder. Dice la versión Las Américas del capítulo 19 de Efesios. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Esta extraordinaria grandeza de su poder que nos hace copartícipes de ella, de qué manera actúa su poder en nosotros, en esa eficacia. El verso 20 nos dice en quién operó, cuando dice la cual operó, esta grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, haciendo que resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hizo posible este poder y que esto es trascendente para toda la humanidad, la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección que venció a la muerte que es fruto de la desobediencia a Dios y la que puso bajo la condenación a toda la humanidad. Cristo, al morir en la cruz y resucitar al tercer día, ofreciendo su propia vida para que a través de su muerte y su resurrección pudiésemos tener la esperanza de ¿qué? De vida eterna. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Pablo lo dice en 1 Corintios 14, dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Si esto fuese así, sería cierto, de nada serviría todo lo que estamos haciendo ahorita.
porque nuestra fe estaría basada en una mentira, en un cordero que no superó la muerte, en un cordero que no pudo realmente limpiarnos, porque no fue resucitado. Pero no es así. Fíjense versículos 20 al 22 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias, es el primero de los que durmieron, porque ya la muerte entró por un hombre, y también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Déjenme repetir esta última parte. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. La resurrección es el hecho histórico con mayor evidencia. Cristo resucitó. Él vive, y porque Él vive nosotros tenemos esperanza de vida eterna, y por su resurrección toda la Escritura tiene un fundamento poderoso. No necesitamos más héroes, no necesitamos más filosofías, solo Cristo es el fundamento de las promesas y esperanzas para los escogidos, para los que creen, para los que pueden entender y comprender la dimensión de esta revelación. Porque quienes creemos en esto, vivimos en Cristo y en Él está nuestra esperanza. Sigue Pablo diciendo en los versículos 21 al 23, dice: sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, Cristo Jesús es puesto sobre todos, sobre todo, y todo está bajo su dominio. Y es la cabeza de su iglesia, la cual está soportada en su resurrección. Cristo gobierna y reina. Nos movemos en este seguro inamovible. No hay héroe, no hay poder, no hay nada que pueda decirse que supere a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué tienes tu seguridad? En medio de todo lo que vives hoy, ¿cuál es tu confianza? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te hace sentir inseguro? ¿Sabes? En Cristo hay seguridad de vida y vida eterna. Si no has creído en Él, hoy arrepiéntete y ven a los pies de Jesucristo, porque Él es quien tiene el poder que sostiene a su iglesia y a esta nueva sociedad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque, Señor, no hay nada que pueda mover la verdad en Cristo. Y caminamos en ese poder y en esa seguridad. Yo te ruego que tu iglesia entienda esta dimensión. Y que todo cuanto enfrentemos en estos tiempos nos dé esa seguridad. No hay temor a la muerte. No hay temor a enfermedad, no hay temor a cualquier cosa que se presente, porque en Cristo caminamos seguros. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Espero que esto haya sido bendición a tu vida, que el Espíritu Dios haya hablado a tu entendimiento. Qué bueno que están con nosotros. Queremos seguir invitándolos a nuestras actividades que tenemos entre semana, de lunes a viernes. El lunes y viernes tenemos los estudios de los salmos. Estamos casi terminando los salmos, ya estamos al final. Ojalá los estés viendo en las redes sociales cuando subimos y te lo enviamos. También el martes la reunión de las damas, estaré enviándose el video. Por favor, damas, estar pendiente de él cuando llegue a ustedes. Los varones, tenemos nuestra reunión los miércoles a las 8 de la noche. Estate pendiente.
Ahorita estamos reuniéndonos en el taller de Luis Lascano. En la mañana del mismo miércoles tenemos el estudio que enviamos, ¿sí? Esta reflexión que va con este mensaje. Esté atento de él. Te va a ayudar a que podamos seguir reflexionando en esta hermosa palabra, miércoles 9 de la mañana. Y los sábados, la reunión de oración a las 9 de la mañana y los jóvenes a las 11:30. ¿Sí? Estate pendiente, estaremos informando cómo nos estaremos viendo en la reunión de jóvenes. Estas son nuestras actividades. El domingo a las 10 de la mañana nuestro culto, a las 12 horas clases Crece. Entre el culto y las clases Crece estamos saliendo a orar por las familias de alrededor de la colonia para que Dios nos lleve a alcanzarles. Acompáñanos, ora con nosotros y si asistes al culto, acompáñanos a orar por las familias que viven alrededor del templo. Estos son nuestros avisos. Animamos a seguir siendo fieles en sus diezmos y ofrendas, así como poder aportar para la construcción del templo. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos este tiempo en tu palabra. Palabra que fortalece nuestra fe. Sabemos que por encima de las cosas tu poder nos sostiene. La promesa en Cristo Jesús que viviremos en Él y estaremos en tu presencia siempre. Gracias, Señor. Trae esta seguridad a tu iglesia, a tu pueblo. Que caminemos seguros en esta esperanza en Cristo Jesús. Danos tu bendición. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, en medio de la salud y de cada problema. Que ese poder que levantó a Cristo Jesús os acompaña, os guarda y os dirige en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.